and that that person is highly likely to commit a crime while on pretrial release. And other than that, judges constitutionally are not supposed to hold someone pretrial. And a lot of the research from Kentucky and Washington, D.C. and some other jurisdictions indicates that those who are released pretrial, who are low or moderate risk to commit another crime and are flight risk, so those that are less likely to commit those two things, show up to court over 95% of the time. So there are tremendous studies indicating incarceration's ineffectiveness in many other situations. But this report really looks at numbers in the aggregate. I'm happy to take additional questions. Muchas gracias, Lauren. Hay varias preguntas, hay algunas referidas al COMSTAT. Y la pregunta va por el sentido de decir, ¿cómo puede funcionar un sistema que tiene que ver con una mejora en la gestión policial, con una base policial que sea, si fuese deficiente? ¿Cuál es el piso, se pregunta, cuál es el piso educativo y de formación necesario para instalar una herramienta de este estilo en Argentina? La pregunta más en términos generales es cómo educar a quienes nos educan, a quienes nos cuidan. Gracias por la pregunta. In terms of policing, management, and training, that's a problem that the United States struggles with. I think it's a question that goes to resources, education, training. I can also talk about sort of the larger picture, which is not just police, but also correctional officials. So in the United States, for example, you don't need a lot of education to become a correctional officer. To become a police officer, I think that the bar is a little bit higher in terms of years of education. Other developed countries, I'm not sure about Argentina, but I know in Germany and the UK and some Western countries, the educational requirements to be a correctional officer are much higher. These salaries are much higher, and they are considered to be sort of more elite positions in the civil service community. In the United States, we struggle with educational requirements for police and for correctional officers. In a lot of our prisons and jails specifically, we struggle with corruption and lack of education, and how to effect cultural change within our corrections and within our police departments. However, in the United States, CompStat is not prevalent in every jurisdiction. It's more prevalent in large, sophisticated police departments in large cities that have a lot of resources, a lot of funding, a lot of researchers, and people who can work with statistics and data. So I think the ability of some of these jurisdictions to develop sophisticated data analysis is partly due to the resources that they have, and the fact that this is much more prevalent in larger jurisdictions. Una pregunta que continúa lo que estaba contándonos Lauren sobre si el panel tenía alguna opinión sobre la creación de las recientes policías municipales. Hay varias preguntas sobre ese punto en realidad. Siendo una de las preguntas tiene que ver con qué cosas se pueden pensar a nivel nacional, dada la estructura federal de Argentina, igual que de Estados Unidos, para impulsar políticas que
que afecten también la población carcelaria en todos sus niveles. ¿Qué cosas hizo específicamente que se hicieron en el gobierno federal de los Estados Unidos que permitieron lograr las modificaciones que se pretendían a nivel estadual? ¿Qué incentivos hubo? ¿Qué tipo de medidas se tomaron para avanzar en ese aspecto? So excellent question. In the United States, about 90% of the prison population is in the states, not at the federal level. So I think it's about 1.6 million people are in state prison, and the rest are in jails or federal prison. So, the question was, what can the federal government do to incentivize change at the more local, provincial, state level? And how did that happen in the United States? In the United States, a couple of things happened. One is, I had mentioned, there were federal grants and funding that was doled out to the states to incentivize increased punishment, increased incarceration. There are studies indicating that some of those states were already down that path, so the incentive was not the reason they created those policies. Other states who were interviewed said that yes, that money actually did make a difference and is why they built more prisons. So that's one way that the federal government incentivized mass incarceration. That's just one way. Additionally, in terms of how states have started to reduce their prison populations, right now there are federal grants sent by the federal government through the Justice Department to states. Specifically, there's a grant called the Second Chance Act that provides funding to states that invest in reentry. So when someone is leaving prison or jail, giving those people the resources, setting up social infrastructure and networks. So that grant has been very impactful in terms of incentivizing change and for those who are leaving prisons and jails. Additionally, there's another grant called the Justice Reinvestment Act that is also organized and administrated by the Justice Department that provides technical assistance, consulting, and grant money to states that examine and study their criminal codes, look at the drivers of why their prison populations are increasing so quickly, and provides funding to stem the tide of growth and reduce prison populations, and provides funding to help implement those policy changes across corrections, across courts, across the justice system. And additionally, some states on their own have faced incredible budget shortfalls. Incarceration is fiscally challenging, and most states cannot keep up with the fiscal growth to run corrections. So purely for fiscal reasons, a lot of states on their own have started to rethink how many people they incarcerate for how long, and started to enact policy changes and practical changes to start to reduce the prison populations. Perdón que vuelva, no me gusta cuando surge un tema, pero muy brevemente nomás, porque yo no quería apartarme del objeto del informe que está presentando Lauren. Entonces la primera reacción que tenía sobre esta inquietud en torno a las policías comunales, bueno, lo que el informe del Brennan Center parece estar sugerido es que la cantidad de policías no tiene un efecto significativo respecto de
reducción del crimen. Bueno, esos son los datos que habría que revisar de las tablas que la propia Lauren presentó. Lo mismo que ciertas prácticas procedimentales, como es el 3 strike, la regla de los 3 strike está afuera. O sea, ahí tenemos ya algunas pistas en el propio informe. Y quizás si bien no es estrictamente este informe, pero algo interesante sí para decir es en su trabajo acerca de que se llama ¿Por qué la gente obedece el derecho? Tom Tyler, uno de los mecanismos que destaca acerca de bajo qué condiciones la gente está dispuesta a adherir su comportamiento al derecho o a aceptar ciertas reglas, es lo que se llama como justicia procedimental. Cuando la gente percibe, se parece un poco a lo que quizá Sebastián sugería, cuando percibimos que el procedimiento en virtud del cual se nos impone una regla o una decisión de autoridad fue un proceso justo, donde hemos participado, donde pudimos ser oídos, es mayor la tendencia a obedecer el derecho. O sea, ahí diría, bueno, quizás respecto al informe del centro, diría, bueno, no parece que sea tanto una cuestión en torno a la cantidad de miembros o la profusión de distintas agencias, sino que el eje o lo interesante o sugestivo de que haya otras fuerzas policiales o que esté desdoblada puede pasar por otro lugar, y en ese camino tal vez el trabajo de Tyler es, en términos de evidencia empírica, luego muy nutritivo para ver en términos de por dónde pasan notas significativas y por dónde pueden pasar elementos significativos en términos de adherencia al derecho y cumplimiento de la ley. Yo quería hacer un comentario muy parcial sobre el tema de las policías. En Argentina y en toda América Latina hubo una iluminación a partir de los años 90 con el proyecto de Giuliani, la tolerancia cero y la teoría de las ventanas rotas, que fue la que presidió. Y la gran mayoría de los que vieron esto o analizaron esto no vieron que lo que está atrás de todo esto es el concept, que es lo que trató de explicar Lauren. El concept en realidad no es ni la tolerancia cero ni el broken windows, es la capacidad de la policía de procesar información y reaccionar rápido. Y eso requiere una enorme inversión en recursos humanos, no solamente técnicos, en recursos humanos y en recursos procedimentales, porque la clave está en que cada policía, cada oficina capture informaciones o haya cada gestión policial, cada proceso, cada contravención observada es procesada y de esa manera permite después un análisis de los datos y una reacción a la misma. O sea, estamos hablando de una tecnificación muy seria por parte de la policía, que ninguna de las policías americanas realmente lo ha incorporado. O sea, lo que han incorporado es una versión muy tenue de la tolerancia cero que fracasa a las 24 horas, digamos, porque es muy difícil implementarla. Pero lo que no han implementado es, les doy un ejemplo muy clave con lo de las cámaras, este programa de las cámaras que la mayoría de los países están integrando y todo, y que la clave no son las cámaras, o sea, obviamente las cámaras ayudan, pero la clave no son las cámaras, las claves son un centro de operaciones que analiza los hechos, que hay muchísimos falsos positivos, obviamente, pero que analiza los hechos y en el momento tiene un dispositivo de mandar un agente al lugar, porque en el momento que están robando el auto, hay que reaccionar en 5 minutos o menos de 5 minutos, porque si no el auto se fue. Eso es lo que no tenemos. Instalamos cámaras y después de un rato, al principio la gente medio que se asusta, después se dan cuenta de que es un perro que ladra pero no muerde. Muy bien, con esta reflexión de Marcelo Bergman concluimos la jornada de hoy, concluimos el ciclo de diálogo sobre seguridad. Le agradecemos muchísimo la participación, agradezco especialmente a Lauren-Brooke Eisen por acompañarnos hoy, a Marcelo Bergman, a Sebastián Elías y a Leonardo Filippini por haber estado presente. Agradezco mucho a todo el equipo de Diálogo Abierto de la Universidad de Congreso que ha trabajado aquí en Mendoza y en San Juan para la transmisión de este evento, y por supuesto que les agradezco a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, esperamos que esta haya sido una oportunidad para agregar al debate y plantear nuevas ideas, nuevas alternativas para lograr las soluciones que necesitamos. Muchas gracias.
Rubén.